Dale que va. Tururum, tur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 um. ¿Dónde lo tengo el Feynman, Timote? Acá está. Siglo XX, Cambalache. Buen día, ¿cómo les va? Yo soy Andrés Borello, bienvenidos, bienvenidas otra vez a este ciclo que hemos dado en llamar Blogs de Historia de un profe en cuarentena. Y la propuesta hoy, después de algunos días que llevaba sin grabar, era recuperar un tema dentro de lo que venimos trabajando en historia argentina y que particularmente me parece muy importante para entender la dinámica de lo que va a suceder más adelante, después del 73, después de la dictadura, e incluso pensar también la actualidad. Me parece necesario por ahí abordar estos temas que no tienen a veces un espacio de relevancia y que simbólica y significativamente son muy importantes. Y me refiero particularmente al secuestro del cadáver de Eva Perón. Eva Perón, o Evita, como se le dice popularmente, y me parece que es un nombre propio que ella misma se ha ganado, es una figura profundamente controversial en la historia argentina del siglo XX, uno de los nombres propios más conocidos y más populares, y que es necesario constantemente volver a ella, volver a revisar la historia y su protagonismo en la historia argentina. Ella fue fundamental, sobre todo para el primer gobierno de Perón. Ya en el segundo estaba muy enferma y después termina falleciendo. Pero en el primer gobierno de Perón, ella, sin duda que su participación y su actuación fue fundamental para muchas de las decisiones que va a llevar adelante el propio peronismo. Evita nace en San Juan, 1919, el 17 de mayo, si no me equivoco, de 1919, y nace en el seno de una familia muy humilde, eran muy pobres, ella y varios hermanos eran los que se conocen como una hija bastarda, es decir, era hija de una segunda pareja de su padre, es decir, no era la familia oficial y demás. La vida de ella está muy bien retratada, por lo menos a mí me satisface bastante con la película de Eva Perón, que creo que tiene guión de José Pablo Feynman. Me parece que es una peli muy interesante para mirar y para abordar la vida de ella, una Evita combativa. Justamente la película, no me quería meter con eso, pero la película está hecha en los años 90 justamente para demostrar que el peronismo de Carlos Menem justamente no es el único peronismo posible en los años 90 en la Argentina, sino que había otro tipo de peronismo. Eso es lo que quieren medianamente los escritores y los productores de la película mostrar, ¿no? Que había otros personajes de la historia y Evita justamente es esa figura más combativa. Y Evita obviamente generaba tensiones y generaba rispideces por su propia manera de ser y su propia manera de actuar y sus propias convicciones políticas. Ahora vamos a volver un poco sobre eso. Pero como les dije, nació en Los Toldos, en San Juan, en 1919, soñaba con ser actriz. La carrera de actriz, a principio, en la primera mitad del siglo XX, era una carrera que tenía un doble juego, porque si bien era una carrera muy interesante y con muchísima proyección para un montón de personas, sobre todo mujeres, también estaba asociado y muy ligado al mundo de la prostitución y demás, por lo cual ahí había si se quiere, ese doble juego de, bueno, aspirar a ser una persona reconocida del mundo de la cultura, pero para llegar a eso tengo que sostener o padecer el mote de prostituta. Así que ella lo padeció mucho, sobre todo los sectores opositores a ella. Y después vas a ver resignificar un poco todo eso, ¿no? Ella se muda a Buenos Aires de muy chica, justamente a perseguir, una palabra medio fea, pero a hacer su carrera de actriz, y allí en un acto
en el año 44 lo conoce a Perón. Perón, que venía de justamente de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Un año antes, en el año 43, habían impulsado con el Ejército y la agrupación de él, particularmente el GO, habían impulsado el golpe militar de 1943, y Perón estaba en ese momento a cargo de la Secretaría de Trabajo y Provisión. Después va a acceder al cargo de ministro de Guerra y más adelante al cargo de vicepresidente, ¿no? En ese contexto de dictadura militar y demás es que Perón la conoce a Eva, entablan una relación, forman pareja y demás. Evita es fundamental la configuración del peronismo, como decíamos al principio, porque ella lo que va a hacer cuando Perón llega a la presidencia con el partido que forman para ese entonces, en las elecciones del 46, febrero del 46, Evita va a ser fundamental porque va a salirse del rol de primera dama a la cual estaban acostumbradas las figuras o las esposas de los presidentes, ¿sí? Evita va a tener un rol súper importante en cuanto va a disputarle territorio a la Iglesia y a la sociedad de beneficencia. La Iglesia, por su rol de ofrecer caridad a los más necesitados, y lo mismo la sociedad de beneficencia, esas mujeres de clase alta que de alguna u otra manera buscaban ayudar a los pobres. Y ella les va a empezar a disputar ese espacio, sobre todo del gobierno y sobre todo del Ministerio de Trabajo, donde va a tener un rol a través de la Fundación Eva Perón, que va a llegar a todos los puntos del país y que simbólicamente va a significar muchísimo para una generación. A través de la Fundación Eva Perón, por ejemplo, un niño tenía su primer pelota, su primer bicicleta, o las niñas tenían su primer muñeca, o las mujeres tenían su primer máquina de coser. Algo simbólico, algo material, algo concreto, ¿sí? Abstracto podemos llegar a decir, pero que culturalmente significa, implica mucho, ¿sí? De hecho, podemos tener en nuestras familias alguna abuela, algún abuelo que puedan retrotraerse algunas de estas experiencias cuando ellos eran niños o niñas. Pero también el rol importante de Evita lo va a jugar dentro del mundo del trabajo, ¿sí? Evita se hace bandera, de ahí el que después va a quedar como la bandera de los humildes, se hace bandera del mundo del trabajo, y ella va a tener constantemente reuniones con la cúpula dirigente de la CGT, la Central General del Trabajo, que sabemos que es el núcleo duro de gobierno de Perón, ¿sí? Va a empezar a negociar directamente con estos dirigentes, se va a encontrar día a día con ellos, va a participar dentro de las negociaciones salariales y demás, por lo cual también va a ocupar va a ocupar un rol preponderante en este primer gobierno de Perón. Y también hay un punto que se lo relaciona a Evita, que tiene que ver con el voto femenino, y que en realidad Evita muy poco hizo, sin desmerecer, digo, en realidad veníamos en nuestro país de más de 30 años de exigencias de un montón de militancia y de mujeres participando en distintos movimientos, partidos políticos y demás, sobre todo el Partido Socialista, exigiendo participación política y exigiendo el voto. Por ejemplo, Alicia Moró de Justo, una de las más conocidas, que venía del Partido Socialista. Evita, en el primer gobierno de Perón, ¿sí?, toma esa bandera del voto femenino, ¿sí?, y después después de muerta, el propio peronismo la va a embanderar como que es un reclamo y una reivindicación exclusivamente de ella, pero en realidad es una trayectoria, un reclamo que venía de antes y que Evita inteligentemente toma y impulsa para que después el Congreso lo apruebe con la reforma constitucional del 49 que hace el peronismo. En el año 51 van a votar por primera vez las mujeres en Argentina, y eso sin duda significó un parteaguas. Ya había habido algunas experiencias puntuales de mujeres que habían participado en elecciones y habían podido votar, pero no estaba establecido por la propia Constitución. Recién en el año 51 se va a justamente instaurar el voto femenino. Después del 51, Evita tiene una enfermedad muy, muy grave, ya tiene cáncer. La sociedad argentina se polariza muchísimo en tanto y en cuanto el peronismo mismo juega ese juego de polarización social y de radicalización discursiva, y la oposición también juega ese mismo juego de radicalización discursiva y práctica, por supuesto, ¿sí? Hay como varios intentos de golpe militar, lo vimos en algunos videos pasados, hay uno en el 52, si no me equivoco, otro en el 53,
después el bombardeo de Plaza de Mayo de 55 y el golpe de Estado del septiembre del 55. Pero el peronismo se hallaba en una crisis, no sé si una crisis general, pero sí que había una recesión económica importante y una fuerte polarización social entre los sectores que apoyaban al peronismo y los sectores que estaban en contra del peronismo, y que la muerte de Evita justamente acrecentó esa crisis, ¿sí? En tanto que se radicalizaron las posturas. Por ejemplo, los sectores opositores salieron a grafitear "Viva el cáncer", o cuestiones proactivas festejando la propia muerte de Evita. Cuando muere Evita, el gobierno decreta un duelo de 30 días y la CGT acompaña con un paro de 72 horas por el fallecimiento de la compañera Evita, por lo cual es un despliegue institucional importante, pero que se corresponde con los niveles de adhesión a la mayoría de la población, sobre todo humilde, que tenía Evita. Evita tenía un poder de convocatoria impresionante, a punto tal de que la CGT quería que sea candidata a vicepresidenta en la reelección de Perón, y ahí hay un montón de posturas de por qué Evita no termina siendo vicepresidenta, ¿sí? Algunas posturas dicen que, bueno, propio de decisiones de Perón mismo, de cómo lo va a acompañar una mujer en un contexto sumamente machista y demás, o también esta idea de que Perón era muy verticalista para gobernar y que Evita significaba de una u otra manera disputar ese verticalismo con el mismo Perón. También hay otras posturas que en realidad dicen que ella misma se bajó, o Perón mismo la bajó, fruto de la propia enfermedad, y creo que la película ahonda un poquito por ese lado, la película que les comenté al principio. Cuando muere Evita, el peronismo, y sobre todo Perón y el Ministerio de Trabajo, van a hacer un culto a la figura de Evita, ¿sí? Convirtiéndola en una especie de imagen casi santa y santificada, ¿sí? Hay una idolatrización, no sé si vale la palabra, no sé ni siquiera si la dije bien, pero hay un culto a la imagen de Evita que no va a tener precedente en la Argentina, ¿sí? Y que va a llevar a ponerla en una imagen superior a lo que en realidad fue. Y en esa idea de sacralizar, esa es la palabra que buscaba, esa idea de sacralizar la figura de Evita, se pierde, y el propio peronismo es partícipe de esto, mucho del contenido político y contestatario que tiene Evita, ¿sí? A transformarla prácticamente en una mujer que escuchaba a los pobres, y Evita era, por supuesto, muchísimo más que eso, con pros y con contras. Vimos cuando en los videos pasados hablamos del golpe del 55, vimos que en septiembre del 55 se instala la dictadura militar que viene a deponer el peronismo, y hay un pequeño interregno y un pequeño gobierno de Lonardi que no termina de romper relaciones con el peronismo, y que rápidamente es depuesto por Isaac Rojas y otros personajes más de las Fuerzas Armadas. En noviembre asume Aramburu, y como también charlamos en videos pasados, pueden ir a verlos, o se los puedo dejar acá al final. Como bien charlamos en esos videos, la idea de la Revolución Libertadora tiene que ver con disciplinar a la clase obrera, ¿sí? A los trabajadores argentinos. Y parte de ese disciplinamiento tenía que ver también con eliminar y borrar toda identidad peronista. Y por supuesto que la imagen, pero no la imagen material, sino la imagen simbólica que significaba Evita, era muy importante que la Revolución Libertadora ataque y haga mella también allí, ¿no? Entonces va a pasar algo sumamente extraño que tiene que ver con el título de este video, es que la Revolución Libertadora no va a saber qué hacer con Evita. Entre muchas de las cosas, de las medidas que va a tomar, sobre todo ese famoso decreto 4161 o 4161 de prohibición y restricción del peronismo, no se podía ni cantar la marcha peronista, ni silbar la marcha peronista, por ejemplo. La Revolución Libertadora va a estar en una diatriba en torno a qué hacer con el cadáver de Evita y con lo que significaba simbólicamente el cadáver de Evita, sobre todo porque estaba en el local de la CGT y que era visitado todos los días por un montón de gente. La Marina es quien, de los sectores de las Fuerzas Armadas más antiperonistas del contexto, prácticamente se discute entre sí incinerar el cadáver o directamente tirarlo al mar,
una tradición que después van a generalizar en la última dictadura, con los famosos vuelos de la muerte y demás. Pero mientras ocurre todo esto, la Revolución Libertadora va a asignar el operativo en torno al cadáver de Evita a un encargado del operativo, no recuerdo ahora el cargo, pero es Carlos Eugenio Mori Koenig, ¿sí? Es un nombre bastante complejo, se llama, o le decían el rey de la Ciénaga, justamente porque su apellido significaba esto, un ferviente antiperonista con pensamientos sumamente retorcidos, profundamente misógino, machista y demás, como muchos de las Fuerzas Armadas de la época, pero la Revolución Libertadora le va a encargar a él el operativo de secuestrar el cadáver de Evita, ¿sí? Entonces las Fuerzas Armadas liberan la zona de la CGT para que no haya ningún tipo de control ni nada por el estilo, una operación encubierta, y se dan a el secuestro de Evita el 22 de noviembre de 1955. A partir de allí lo que sucede es sumamente nefasto, ¿sí? y digno de ni siquiera de una película de terror, es verdaderamente aborrecible, porque Koenig era, como dijimos recién, profundamente antiperonista, y imaginen ese doble rasgo de antiperonista y misógino, ¿sí? Para entender lo que hicieron con el cadáver de Evita, que, me olvidé de decirlo al principio, en esa idea de sacralización de Evita después de muerta, el peronismo la había embalsamado, ¿sí? Habían mantenido su cuerpo, por lo cual estaba medianamente intacto, entre lo que se puede decir, a partir de esas técnicas y demás. Koenig secuestra el cadáver, ¿sí? Y empieza allí, hay una expresión que se usa, que la leía mientras armaba el guión de la clase, que es, hay una necrófila obsesión con el cadáver de Evita, ¿sí? Koenig tiene una obsesión espantosa para con lo que le va a hacer al cadáver de Evita, ¿sí? Lo suben a un coche fúnebre y lo empiezan a pasear por los distintos lugares de Buenos Aires. La propia resistencia peronista empieza a correr la voz de que en una caravana funeraria está paseando Koenig el cadáver de Evita, y la militancia peronista y demás empieza como a arrojar flores y velas por el lugar donde la caravana había pasado, ¿sí? Y Koenig entra un poco en dudas en torno a qué hacer con el cadáver, mientras la propia Revolución Libertadora está indeciso para con eso, ¿no? Entonces, es como muy loco. Hay una anécdota muy interesante porque Koenig mete el féretro de Evita en un sótano, una especie de altillo que tiene un compañero de las Fuerzas Armadas de él, y en horas de la madrugada esta persona, esa persona que vivía en esa casa donde estaba el cadáver de Evita, empieza a escuchar ruidos a horas de la madrugada, agarra el arma reglamentaria que tenía, y cuando ve algún movimiento en las sombras piensa que es los propios trabajadores de la resistencia peronista que vienen a robarse el cuerpo, y le descarga todos los proyectiles del arma, le vacía el cargador, como quien dice, y cuando prende la luz era su propia esposa embarazada, quien había asesinado a tiros por el miedo de que se están robando el cadáver. También hay otros testimonios que cuentan que Koenig tenía en su despacho personal el cadáver de Evita en un armario, lo tenía de pie, y que lo exhibía como un trofeo, y que lo manoseaba, lo toqueteaba, lo ultrajaba, ¿sí? Eso es importante, más allá de la morbosidad, ¿sí? Entender el rol de género en todo esto, ¿sí? El abuso, si es que cuenta la palabra, ¿sí? Que aún después de muerte tiene que seguir sufriendo la figura de Eva Perón, ¿no? De Eva Duarte, en realidad, de Perón. Aramburu se empieza a enterar de todas estas maniobras bastante espantosas del general Koenig, creo que era general. Rápidamente lo depone, ¿sí? Y inicia o pone en preparativos la operación que se va a llamar Operación Traslado, que es una operación también clandestina que consiste en agarrar el cadáver de Evita, ¿sí? Cambiarle el nombre y ocultarlo en alguna parte del mundo. Esa alguna parte del mundo va a ser Milán, en Italia, en un cementerio con un nombre falso, y Evita va a estar allí durante casi 14 años
en descanso, por así decirlo, con un nombre falso, ¿no? Así nos vamos a enterar de la verdadera identidad en 1970. Y este puente del 56, más o menos 55-56, que es cuando se realiza el inicio de la operación traslado, hasta el 70, es interesante porque en 1970 una organización armada, que todavía estamos en un contexto de semidemocracia o proscripción política, en el 70 estaba la dictadura de Onganía, una organización política clandestina, militar, armada, guerrillera, como ser Montoneros, secuestra al general Aramburu. En realidad es distinto, en realidad los medios de comunicación informan que ex general ya retirado y expresidente militar también retirado, mencionan que un grupo de oficiales o de personas disfrazadas de oficiales secuestraron de la puerta de su casa al general Aramburu. Después, cuando está todo resuelto, nos enteramos por un comunicado oficial que hay una agrupación política que se da a conocer con el nombre de Montoneros, de identidad peronista, y que le habían hecho un juicio revolucionario a Pedro Eugenio Aramburu por, entre otras cosas, que sería interesante trabajar, y que este video sirva como disparador para trabajar, entre otras cosas, lo habían acusado por, y lo tengo acá para leerlo, ¿sí? Montoneros lo condena a la pena de muerte y es ejecutado, so pretexto de ser responsable de la profanación del lugar donde descansaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último material de quien fuera su abanderada. A Pedro Eugenio Aramburu lo tiene una quinta en Timote, una quinta de provincia de Buenos Aires, lo tiene ahí secuestrado de manera clandestina durante creo que 3-4 días, donde le hace un interrogatorio hasta que Aramburu finalmente dice dónde está el cadáver de Evita enterrado, donde está oculto, como dijimos en Italia, y Montoneros decide tomar la decisión de fusilarlo. Entre este motivo hay otros más, ¿sí? La dictadura militar, la persecución y represión del peronismo, ¿sí? Y otros tantos motivos más. Cuando Perón, que también estaba exiliado por la dictadura de ese momento, que no le impedía volver al país, cuando Perón se entera en España, en Puerto de la España de Franco, que le había dado asilo político, se entera, pide el traslado del cuerpo de Evita, y allí Perón y todas las personas que lo rodeaban confirmaban las atrocidades que le habían hecho al cadáver de Evita, ¿sí? Le habían martillado la cara, le habían arrancado la nariz, el cadáver estaba profundamente ultrajado, violentado, ¿sí? Por lo cual es aberrante lo que le hicieron a la imagen de la propia Evita. Aún así, con el regreso de Perón al país y la legalización del peronismo, el 73, mayo del 73, gana Héctor Cámpora y rápidamente renuncia para permitir que Perón vuelva al país y pueda participar de las elecciones, y Perón gana a mediados de año las elecciones y muere al año siguiente, el año 74, asumiendo la presidencia Isabel Martínez de Perón, su última esposa, que tampoco va a estar ahí yendo y viniendo y no va a permitir el regreso del cuerpo de Eva Perón. Recién en la dictadura del 76, de 1976, las hermanas de Eva Perón, ¿sí? Las hermanas van a exigirle a la dictadura que permitan el regreso del cuerpo, la restitución de los restos de Evita para que puedan descansar en el ¿cómo decirlo? Se me fue el nombre, donde ponen los cuerpos. No es una tumba, pero es esas casitas, uy, se me fue el nombre. Bueno, nada, en los restos del cementerio de la Recoleta, ¿sí? Así que la dictadura militar de 1976 accede a ese pedido, y una de las altas esferas de la cúpula militar es consultada en algún momento acerca de por qué la última dictadura, con toda lo que conocemos hoy de la última dictadura, permitió traer o retraer o devolver primero los restos de Eva Perón a su lugar original, y este alto jefe de las Fuerzas Armadas responde, y cito,
dice que cuando responde a esta pregunta, dice, tal vez porque a ella es a la única a la que siempre, aún después de muerta, le tuvimos miedo, dice este alto comando de las Fuerzas Armadas en relación al cuerpo de Evita, que desde el 76 está en el cementerio de la Recoleta. Bien, para cerrar y terminar un poco, siempre estoy con recomendaciones, ustedes saben. Lo primero que hay que leer, fundamental para por ahí acompañar estas lecturas, sería muy bueno leer esos primeros comunicados de Montoneros para trabajar un poco el tema. Hay un cuento que es maravilloso, que es el cuento Esa mujer, de Rodolfo Walsh, donde aborda propiamente la figura de Eva Perón. Y a mí personalmente un libro que me ha gustado muchísimo y que quiero recomendarlo ahora con ustedes es el libro de Timote, de José Pablo Feynman. Es una novela y que a modo de ficción relata justamente el secuestro al general Aramburu por la organización política Montoneros, ¿sí? Y esta especie de ficción del diálogo imaginario que podrían llegar a tener, por ejemplo, Abal Medina, Fernando Abal Medina, que era de Montoneros, y Pedro Eugenio Aramburu en torno a por qué se cometió lo que hicieron con Evita y otros datos más que interesantes. Es una gran novela, a mí me parece que está muy buena para abordar este periodo, por lo menos leer algunos capítulos. Muy buena. Hace poquito hubo una reedición porque este año es el aniversario del secuestro de Aramburu, son los 50 años, así que hay una edición bastante reciente. Y también ahí creo que salió hace poquito un libro de María Seoane, una investigadora, periodista, que es de quien yo tomo esta expresión de las Fuerzas Armadas sobre el cadáver de Evita, que acaba de salir. Yo soy Andrés Borelo. Esto ha sido otra entreguita más, bastante breve por suerte, de Blogs de Historia, un profe en cuarentena. No se olviden de, por favor, comentar, compartamos los videos. Hay mucha gente que por ahí los mira o por ahí no se entera que están saliendo y demás, o por ahí que los necesitan para estudiar, para repasar, o simplemente para escuchar un poco de historia si tienen ganas. Así que compártanlo, por favor, ¿sí? Denle ahí me gusta y comenten algo si seguimos con este video de los videos que esta semana estuve un poco tranqui por otras cuestiones, pero que me gusta mucho y quiero seguir haciendo. Y coméntenme también qué temas quieren que abordemos en los próximos videos. Repito, yo soy Andrés Borelo, esto ha sido Blog de Historia, un profe en cuarentena, y nada, nos vemos en la próxima. Adiós.